Antes de comenzar, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones del canal en YouTube de tu computadora o smartphone para que estés al tanto de cuando suban nuevos videos. Gracias. La aparición de islas inexistentes en medio del océano, de los mares e incluso de los ríos es una de las constantes más habituales de la cartografía anterior a la normalización científica de la descripción de la Tierra, y su presencia en las cartas geográficas o de navegación sobrevive en el tiempo a todos los demás mitos e ilustraciones que poblaban las antiguas representaciones del mundo. Pero entre todas estas islas que no son islas, hay una que tiene una significación muy especial, no solo porque la encontraremos en pleno centro de la Macaronesia, sino también porque tiene unas características que la hacen única en todo el planeta, como el hecho de que los cartógrafos no se pongan de acuerdo sobre su ubicación, tratándose de una isla móvil en todos los sentidos, o el de que las autoridades de varios siglos se hayan empeñado una y otra vez en organizar expediciones para su conquista, no lográndolo jamás por razones que a ellos mismos se les escapaban. Pero la particularidad más inquietante de esta ínsula inexistente es, paradójicamente, que sí existe, y por ello su permanencia está garantizada a lo largo de los siglos, por más que el racionalismo trate de menoscabar su imagen. La isla de la que hablamos ha tenido a lo largo de los tiempos numerosos y variados apelativos, casi siempre referidos a su carácter fugaz y esquivo, hasta terminar en un nombre con tinte misterioso y evocador para los habitantes del archipiélago canario, San Borondón. La isla se conoce en Europa como Isla de San Brandán, desde su plasmación por los cartógrafos medievales y en cuantiosos mapas. En Canarias, España, el mito fue adoptado con entusiasmo y adaptado hasta en el nombre a la idiosincrasia local debido a sus características y comportamientos extraños, como el aparecer y desaparecer o esconderse tras una espesa capa de niebla o nubes. El nombre de San Borondón deriva directamente de San Brandán de Clonfert, un monje irlandés del siglo VI que organizó un viaje por el Atlántico con fines evangélicos y piadosos, a la manera de los grandes predicadores católicos de la Irlanda medieval. La travesía de San Brandán, como si de una odisea mitológica se tratase, quedó escrita en forma de relato poético para servir de ejemplo moral a sus coetáneos, pero fue unos siglos más tarde cuando se extendió por toda Europa. Actualmente se conservan varias versiones del siglo X y XI, en las que podemos identificar con claridad el motivo por el cual la isla, y a la vez no isla, recibió su nombre. Según estos relatos, San Brandán y los clérigos que lo acompañaban vieron desde su embarcación la silueta de una ínsula, y como se acercaba la fecha de la Pascua, decidieron aproximarse y anclar en ella la nave para celebrar. Así lo hicieron, y cuando al día siguiente se disponían todos a comer un tanto de carne preparada en tierra firme, esta dejó de serlo y comenzó a moverse, dejando al descubierto su verdadera naturaleza. Se trataba de un gran pez en cuyo lomo se había desarrollado la vegetación, dándole la apariencia de un islote. Más tarde, según se afirma, unas revelaciones divinas le dijeron a San Brandán que se trataba de Jasconius, el primer pez que pobló los mares. San Borondón, una misteriosa isla que aparece algunas veces en diversos puntos del horizonte y que se muestra esquiva cuando se pretende llegar a ella. Y es que en el Tratado de Alcazaba, suscrito entre España y Portugal en 1479, para repartirse territorialmente el Atlántico, aún por navegar, especificaba claramente que San Borondón, aún por ganar, pertenecía al archipiélago canario. Esta isla se localizaría al oeste del archipiélago, a 550 kilómetros en dirección oeste-noroeste de la isla El Hierro y a 220 kilómetros en dirección oeste y sudoeste de La Palma, aunque según otros testigos que dicen haberla visto, se sitúa directamente entre las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro. San Borondón mediría entonces 480 kilómetros de largo, de norte a sur, y 150 kilómetros de ancho,
de este a oeste, formándose al medio una considerable concavidad y elevándose por los lados en dos montañas muy eminentes, siendo la mayor de las cuales la de la parte septentrional. Así se ha mostrado a los ojos de los isleños desde que tienen constancia escrita de sus experiencias, y es así como se sigue mostrando aún, y es que San Borondón existe. Claro está, en teoría se ha debatido sobre su existencia, dado que no es un territorio real y tangible, como lo son las demás que forman los archipiélagos de la Macaronesia, sino que es un hecho indiscutible que la apariencia de esta isla, que se presenta frente a las costas con cierta regularidad y en lugares diferentes, y sea cual sea la explicación óptica y meteorológica, sin duda de este fenómeno, lo cierto es que para nuestra razón no es fácil aceptar como inexistente algo que se ha visto en numerosas ocasiones. Los relatos medievales no la describen con mucho detalle y se limitan a indicar que es una isla en la que se desembarca sin dificultad y en la que se puede recogerse leña suficiente para preparar un fuego y cocinar para cierto número de personas. Sin embargo, el hecho de tratarse de un pez o de una ballena, como se ha interpretado en ocasiones, nos hace inferir que es una superficie que está formada por una prominencia de altura y extensión no especificadas, cuyos contornos se hunden en el mar de una manera suave. De hecho, estos mitos proceden de épocas en las que las verdaderas islas del Atlántico eran totalmente desconocidas para las civilizaciones mediterráneas, por lo que no es posible identificar realmente la isla ballena de San Borondón. Sin embargo, es interesante observar que las referencias a San Borondón, posteriores a la conquista, no se hacen esperar, apareciendo ya su silueta en los mapas portulanos de los siglos XIV y XV. Además, los primeros textos escritos sobre la historia y la descripción de este archipiélago comienzan a aparecer ya en el siglo XVI. El convencimiento general sobre su existencia era tal que ya durante la era de los grandes descubrimientos geográficos, los monarcas europeos, especialmente los portugueses, Alfonso V, Juan II y Manuel I, así como los reyes católicos y Carlos I en España, hicieron en numerosas ocasiones donación de esta isla a diversos personajes a condición de que la encontraran. Hay relatos de expediciones navales desde siglos que narran la aparición de la isla, de la visión por muchos testigos y su posterior desaparición, mientras que otras personas atribuyen la extraña aparición a alguna acumulación de nubes en el horizonte o a un fenómeno de espejismo. Tanta convicción no era casual, ya que San Borondón se presentaba regularmente ante los ojos de residentes y viajeros, como cita el propio Cristóbal Colón en su diario de a bordo, el 9 de agosto de 1492, cuando habla de un madeirense que en 1484 solicitó ayuda para encontrar una isla que veía cada año en el horizonte. De hecho, los avistamientos fueron tantos que la ilusión llegó a ser cartografiada en diversas ocasiones, y el rumor de su existencia fue tal que cuando una nave se perdía en el océano y llegaba a una tierra sin identificar, sus marinos quedaban convencidos de que habían llegado a San Borondón, y así lo afirmaban al regresar al puerto conocido. Se cuenta que uno de los viajeros franceses hicieron una de las primeras descripciones de la tierra firme de San Borondón. Asegura que estos marinos llegaron a la isla cuando hacían la travesía desde Madeira hasta Gran Canaria. Desembarcaron en un puerto, no sabemos si natural o artificial, y aunque no vieron a nadie, pudieron observar señales de haber hecho fuego y encontraron bueyes atados a unos pesebres de piedra. Durante su estancia cogieron naranjas y diversas plantas, todo lo cual llevaron después a un puerto cercano para certificar su historia. En 1554 se asoció la isla como playa grande y espléndida, según relatos con huellas de gigantes y restos de haberse celebrado festines. Muchos aventureros afirman haber observado pisadas humanas de gran tamaño en las playas de San Borondón, lo que ha llevado a algunos a teorizar que los habitantes de esta isla son efectivamente gigantes. Y es que las corrientes marinas alrededor de San Borondón también son de proporciones desmesuradas, grandes corrientes que rodean la isla impidiendo cualquier acercamiento. Sin embargo, también se ha hecho referencia a la gran cantidad de aves y animales cuadrúpedos
que poblaban y pueblan el lugar. Por años, la isla de San Borondón se muestra con una frecuencia mayor de lo habitual, y aunque en cada ocasión se presentaba en latitudes diferentes, normalmente al oeste de las Islas Canarias y a veces algo más al norte, siempre mostraba la misma silueta, formado por dos grandes protuberancias separadas por un barranco, poblado de vegetación. Mientras tanto, nuevos barcos seguían topándose con la inaccesible isla por casualidad. En 1570 la Real Audiencia de Canarias hizo eco de todo lo que se conocía sobre San Borondón, para tratar de desentrañar el misterio. Numerosos testigos declararon lo que sabían y entre ellos destacaban marineros que habían desembarcado en tan enigmático lugar poco tiempo antes. Las declaraciones formaban parte de la investigación que había ordenado el presidente Juan Mur Aguirre. Las Islas Canarias se hallaban por esos años sumidas a una profunda crisis económica y productiva, durante la que se vieron azotadas además por catástrofes naturales y epidemias sanitarias, y la posible existencia de San Borondón se veía como un punto de referencia. No en vano, los últimos testimonios recogidos en la investigación habían descrito la isla siempre de la misma manera y en el mismo lugar, a pesar de que los testigos eran un centenar y los avistamientos habían sido numerosos. En todos los casos, la isla podría compararse visualmente con la de La Palma, siendo 2 o 3 veces mayor que esta, aunque tal vez no tan alta. Su contorno, una vez más, dibujada a 2 lomos separados por una quebrada. Entretanto, San Borondón ha dejado de ser un lugar de arribo de marineros perdidos y un refugio de piratas y prófugos, pero nunca ha perdido el misterioso encanto de su propia naturaleza, el cual ha sido utilizado con frecuencia como fuente de inspiración literaria. Su periódica aparición sigue despertando los anhelos más profundos de muchos viajeros y alimentando el sueño de lugares mejores que este en el que subsistimos, o al menos la creencia de que aún es posible encontrar tierras perdidas de nuestro verdadero mundo real. San Borondón al fin ha quedado fijado en la memoria colectiva de los canarios, recuerdo frecuentemente refrescado por las nuevas apariciones, como un curioso mito que representa la cercanía intangible de otro mundo, y tal vez por eso resurge periódicamente, como su silueta lo hace en el horizonte o en las muestras creativas de los artistas más variados.